Hoy quiero compartir con ustedes un descubrimiento que en realidad ya hace muchos años atrás lo dijo Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech dijo en el Sefer Mishle: Ruach Ish Yechalkel Maaser, que significa el espíritu de la persona es el que puede levantar al cuerpo y a las acciones de uno mismo. Esto quiere decir que normalmente nosotros pensamos que las acciones están dirigidas por la mente o por la fuerza física. Y Shlomo HaMelech nos enseña de que más que la fuerza y la inteligencia tienen que ver las emociones. Y por eso les quiero contar algo que se descubrió hoy en día, que realmente para nosotros no hace falta descubrirlo, porque si Shlomo HaMelech lo dijo, ya sabemos que es verdad. Resulta que agarraron a una persona, la introdujeron dentro de un tomógrafo, para decirlo en unas palabras fáciles que todos los podamos entender. Y entonces lo acostaron ahí adentro y empezaron a sacar fotos de su cerebro. Para hacerlo de una manera coloquial y sencilla, podríamos decir de que el cerebro está dividido en tres partes. Tenemos el lóbulo derecho, el izquierdo y la parte de atrás, la cual incluyen varias secciones. Entonces, cuando meten a la persona dentro del tomógrafo, si ven actividad dentro de la parte delantera del cerebro, significa que la parte consciente de él está activa. Si no ven mucha actividad aquí adelante, entonces significa que la parte consciente no está muy activa, y eso no quiere decir que no hay nada que funcione en el cerebro, sino que hay otra parte que está funcionando de manera descontrolada y que controla a la parte consciente. Ese sector está aquí atrás, adentro, donde hay una amígdala básicamente, que esa amígdala es la que controla todas las emociones y reacciones nuestras, como ser el enojo, la envidia, el rencor, etc. ¿Qué ocurre? Cuando la parte consciente no está funcionando, entonces significa que las emociones dominan a la mente de la persona. El experimento consistió en lo siguiente: se introdujo a la persona dentro del tomógrafo y le pidieron primero que piense en él, algo personal de él, y vieron que en una parte del cerebro había movimiento. Después le pidieron que piense en otra persona y vieron que en la otra parte del cerebro delantera había electricidad, había movimiento. De pronto le dijeron: ¿podés pensar en el futuro tuyo de acá a 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Hay personas que cuando le preguntabas cómo ves a otra persona dentro de 5 años, podían hacerlo. Pero cuando le preguntabas sobre ellos, cómo se veían dentro de 5 años, no podían. Entonces en ese momento, esta parte del cerebro no mandaba energía, no mandaba electricidad. Significa que cuando uno tiene que pensar sobre cómo va a sentirse dentro de 5 años, si no lo puede hacer, es porque él no se puede imaginar esa situación, no puede pensar en el futuro. Entonces, ¿quién es el que está dominando a la mente del ser humano en ese momento? Tenemos que ir un poco más atrás, que es donde está la famosa amígdala, donde está el sistema límbico, que son las emociones, que como un chico, cuando vos le preguntás a los 6, 7 años qué es lo que quiere, y él quiere un caramelo ahora, él quiere lo que tiene el amigo ahora, él quiere vengarse ahora.
no puede pensar dentro de 15, 20 años. No entra en la cabeza de un chico pensar más adelante. Si un adulto no puede pensar en un futuro de acá a 5 años, eso significa que la parte emocional de él está trabajando de manera excesiva. Está la amígdala hiperagrandada, pero la parte del pensamiento frontal no está funcionando bien. Entonces aquí viene una llave muy interesante. Hay una manera de poder conectar nuestra mente con los sentimientos, cosa que uno pueda proyectar el futuro y verse a sí mismo ahora como una persona diferente más adelante. Por ejemplo, si uno piensa cómo te verías dentro de 5 años y lo escribe, y entonces una vez que lo escribe empieza a practicar día a día, por lo menos durante un periodo de 3 semanas, qué cosas puede hacer para acercarse a ese objetivo que él quiere verse dentro de 5 años. Automáticamente vamos a ver de que empieza a trabajar más la parte frontal del cerebro y las emociones empiezan a tranquilizarse. Hasta tal punto llegó el descubrimiento que se comprobó que incluso personas que padecen de una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, cuando las llevaban a pensar en un futuro, cómo se querían ver, que era diferente al actual, veían y comprobaban la cantidad de azúcar en sangre y de pronto disminuía. ¿Cómo puede ser? La respuesta es muy simple. Porque cuando uno empieza a vivir otra dimensión y sale de las ataduras que lo ligan al pasado o al presente, entonces su cuerpo se transforma y empieza un sistema sanador provocado por el espíritu de uno. Eso quiere decir que si uno realmente quiere curarse de una enfermedad, hay una manera. Ruach Ish y Ejalkel Mahaseu. Si uno agarra el espíritu de uno y lo activa, ¿qué significa activar el espíritu? Todas las personas tenemos una misión para la cual vinimos al mundo. Cuando la misión no está clara y no hay un objetivo en la vida, entonces estamos viviendo la vida como un niño que está frenado en una etapa de la vida. Puede ser a los 5, 10, 15, 40, 60 años. Está frenado ahí. Pero cuando uno empieza a pensar en un objetivo a futuro, automáticamente uno sale de la caja donde uno está encapsulado y de pronto se ve en otra situación y ya es otra persona. Sobre esto dijo Rambam, que cuando uno hace teshuvá, tiene que sentir como si fuera que es otra persona. No es el mismo que pecó. Hasta tal punto casi como que cambia su nombre. Significa que por intermedio de la teshuvá, el Rambam dijo este secreto, que existe provocar que la mente trabaje de una manera que corte con el pasado y empiece a pensar en un futuro diferente, que de hecho eso es la teshuvá. La teshuvá es borrar el pasado y empezar a proyectar el futuro. Entonces, si nosotros vemos que vivimos con resentimientos, con remordimientos, vemos en síntesis que la parte emotiva nuestra domina nuestro intelecto, es porque la parte intelectual está trabada, bloqueada y no la podemos hacer funcionar. Estamos siendo manejados por la parte sentimental que está dentro del cerebro. ¿Cómo hay que hacer para salir de ese desbloqueo? Hay una técnica. La técnica está en pensar primero que todo y definir un objetivo de acá a 5 años. Visualizarlo con la mente, escribirlo en un papel, poner los puntos como uno realmente se vería, cómo quiere estar físicamente, cómo quiere estar de salud, cómo quiere estar en la parte matrimonial, cómo quiere estar en la parte laboral, cómo quiere estar en la parte espiritual, y empezar a trabajar en base a ese enfoque que uno se puso. Si uno empieza a trabajar de esta manera,
entonces lo que va a hacer es dominar con el intelecto a la parte emocional. Si la parte emocional la dejamos como un animal suelto, va a dominar sobre nosotros y va a reaccionar en cualquier manera, de cualquier forma, que cualquier persona que esté al lado nuestro va a decir, este está loco. Y la respuesta es, no está loco. Lo que pasa es que en él funciona solamente la parte emocional. Actúa a reacciones. ¿Cómo se sale de eso? Hay muchas maneras que tal vez los médicos puedan dar, medicaciones, terapia, pueden dar distintos tipos de ayudas emocionales. Pero hay una que las puede producir uno mismo. ¿Cómo es? Empezando a imaginarse cómo yo me veo de acá a 5 años. Estoy aquí en mi comunidad, cómo la veo la comunidad en 5 años. ¿Qué proyectos tengo? Pero que sean reales y materiales. Entonces cuando uno empieza a trabajar sobre eso, su cuerpo y su mente empiezan a cambiar. Si no podemos hacer esto, si no podemos pensar en un futuro, es una prueba que necesitamos hacer justamente este ejercicio, porque estamos siendo manejados más por nuestra parte emocional que por nuestra parte intelectual. Seguiremos analizando esto con más profundidad en el próximo video. Te espero.